En la Inglaterra victoriana, en un tiempo de cambios radicales y desigualdades abismales, una mujer dejó su marca de manera siniestra, Mary Ann Cotton. Su nombre, poco conocido fuera de los libros de historia criminal, encierra un misterio macabro que todavía hoy despierta interés y horror. Se la recuerda como una figura enigmática y temida, acusada de asesinar a quienes más cerca estaban de ella, desde esposos hasta hijos, utilizando un método lento pero efectivo: el arsénico. ¿Qué llevó a esta mujer a cometer una serie de crímenes tan atroces? ¿Fue la avaricia, la desesperación o algo más profundo? Hoy exploraremos la vida y crímenes de Mary Ann Cotton, considerada la primera asesina en serie de Gran Bretaña. Un caso que no solo refleja la mente de una criminal, sino también las condiciones de una época donde sobrevivir podía convertirse en un acto de desesperación. Prepárate para adentrarte en esta historia oscura y reveladora. Muy buenas, yo soy Lux y bienvenidos un día más al oscuro corazón de Arkham. Muchísimas gracias por el apoyo que traen estos casos, muchísimas gracias por tu like, tu suscripción y sobre todo también por activar la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo, y también pues por tus comentarios, que ya sabes que me gusta muchísimo leerlos. Pero no me voy a enrollar más y vamos a empezar con el caso. Para entender a Mary Ann Cotton debemos adentrarnos en el mundo que la rodeaba, la Inglaterra victoriana, una era de contrastes profundos. Mientras el país experimentaba un auge sin precedentes con la revolución industrial, también enfrentaba un lado oscuro marcado por la desigualdad social, condiciones laborables miserables y altas tasas de pobreza. La vida en las ciudades industriales era especialmente dura. Enfermedades como el cólera y la tuberculosis eran comunes, y la esperanza de vida era baja, especialmente para las clases trabajadoras. En este escenario, la muerte se percibía como algo cercano, casi cotidiano. En el ámbito doméstico, las mujeres tenían roles estrictamente definidos: ser esposas abnegadas, madres cuidadoras y administradoras del hogar. Sin embargo, estas expectativas limitaban sus oportunidades económicas y sociales. Para muchas, el matrimonio era su única opción para la estabilidad, y el sistema patriarcal las mantenía en una posición vulnerable. Por otro lado, los avances en la ciencia y la medicina también estaban transformando la época. Sin embargo, el arsénico, un veneno fácil de adquirir, seguía siendo un arma silenciosa y efectiva. Su presencia en productos cotidianos como insecticidas o medicamentos lo hacía accesible a cualquier persona, y su uso como herramienta criminal era tan común que se le llamaba el polvo de la herencia. En este entorno de opresión, desigualdad y recursos limitados, Mary Ann Cotton encontró el escenario perfecto para actuar. Sus crímenes no solo reflejan su carácter, sino también las grietas de una sociedad en transformación. Mary Ann Cotton nació en 1832 en Low Mosley, un pequeño pueblo minero del noroeste de Inglaterra. Su familia era parte de la clase trabajadora y desde una edad temprana experimentó las dificultades de la vida en una sociedad industrial en desarrollo. Cuando tenía tan solo 8 años, su padre murió en un accidente laboral en las minas, un evento que marcó el inicio de una vida plagada de inestabilidad y pérdida. A los 16 años, Mary Ann comenzó a trabajar como sirvienta, una de las pocas oportunidades laborales disponible para mujeres jóvenes. Poco después se casó con su primer esposo, William Mowbray, con quien tuvo al menos 5 hijos, aunque algunos registros indican que pudieron ser más. Trágicamente, la mayoría de sus hijos murieron a una edad temprana, algo que, aunque común en la época, pronto comenzaría a levantar sospechas. El patrón criminal de Mary Ann emergió con el tiempo. Su modus operandi consistía en envenenar a sus víctimas con arsénico, un veneno que causaba síntomas parecidos a enfermedades comunes, como puede ser la fiebre tifoidea o la disentería. Esto dificultaba que las muertes fueran consideradas sospechosas. Su objetivo era principalmente económico. Cobraba seguros de vida que había contratado a nombre de su esposo, hijos y conocidos.
Tras la muerte de William Mowbray, Mary Ann se casó rápidamente con otros hombres, siguiendo un patrón similar. Cada matrimonio terminaba con la muerte silenciosa del esposo y en muchos casos también de los hijos que nacían de estas uniones. En total se estima que envenenó a más de 20 personas, incluidas varias de sus parejas y al menos 11 de sus hijos. El punto de inflexión en su historia llegó en 1872, cuando Charles Edward Cotton, su hijastro, murió repentinamente. La comunidad comenzó a sospechar y se realizaron investigaciones más detalladas. Un análisis químico reveló rastros de arsénico en el cuerpo del niño. Mary Ann fue arrestada y sometida a un juicio, que capturó la atención nacional. Fue declarada culpable y ejecutada en la horca en 1873, cerrando uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal británica. Mary Ann Cotton es una figura compleja que desafía las categorías típicas de los asesinos de su época. Aunque no existe un análisis psicológico contemporáneo detallado, los patrones de sus crímenes y su comportamiento sugieren ciertos rasgos característicos. Uno de los aspectos más destacados de su perfil es su aparente falta de empatía. Mary Ann no dudaba en envenenar a las personas más cercanas a ella, incluidos sus propios hijos, con el fin de obtener beneficios económicos. Esto sugiere una desconexión emocional significativa, lo que podría alinearse con rasgos psicopáticos como la manipulación y el cálculo frío. Su modus operandi también indica una capacidad excepcional para el control y la planificación. Sabía cómo explotar las normas sociales y la confianza que se depositaba en las mujeres de la época para llevar a cabo sus crímenes y levantar sospechas inmediatas. Además, su capacidad para moverse rápidamente de un esposo a otro y mantener una fachada de respetabilidad muestra una habilidad para adaptarse socialmente y manipular su entorno. Es posible que factores externos como su crianza en la pobreza y las limitaciones del género de la época victoriana hayan influido en sus decisiones. La muerte constante en su entorno y la necesidad de asegurar recursos económicos pudieron haber moldeado su perspectiva hacia la vida y la muerte, desensibilizándola frente a la pérdida humana. Sin embargo, su recurrencia a los seguros de vida y la meticulosidad con la que planeaba sus crímenes sugieren que sus motivaciones iban más allá de la mera supervivencia. Mary Ann Cotton no solo buscaba estabilidad, sino que parecía impulsada por la codicia y una sensación de impunidad. En última instancia, Mary Ann combina rasgos de una criminal oportunista y una mente calculadora, capaz de aprovecharse de un sistema que nunca esperó que una mujer cometiera crímenes tan atroces. Mary Ann Cotton comparte ciertos patrones con otras mujeres asesinas de la historia, pero también tiene características únicas que la distinguen. Su modus operandi, sus motivaciones y el contexto histórico en el que actuó ofrecen un punto de comparación fascinante con figuras como Elizabeth Bathory, Leonarda Cianciulli y Belle Gunness. La condesa húngara, conocida como la Condesa Sangrienta, utilizó su posición de poder para cometer crímenes atroces contra jóvenes sirvientes. A diferencia de Mary Ann, cuyas motivaciones eran económicas y personales, los crímenes de Bathory parecen estar más ligados al poder y al sadismo. Sin embargo, ambas lograron ocultar sus actividades tras una fachada de respetabilidad social durante años. La jabonera de Correggio asesinaba a sus víctimas para convertirlas en jabón y pasteles, creyendo que estos actos protegían a su familia de la desgracia. Aunque los motivos de Cianciulli eran más supersticiosos, ambas mujeres usaron el veneno como método preferido. Además, ambas se ganaron la confianza de sus víctimas, aunque Mary Ann lo hizo en el entorno familiar y Cianciulli con conocidos y vecinos. Belle Gunness, conocida como la Viuda Negra, asesinaba a sus esposos y pretendientes para obtener beneficios económicos, generalmente a través de seguro de vida o propiedades. Aquí encontramos el paralelismo más cercano con Mary Ann Cotton, pues ambas se casaron múltiples veces, planearon meticulosamente sus crímenes y aprovecharon su rol como esposas para evadir las sospechas. Sin embargo, Gunness operó en un contexto diferente, en Estados Unidos a principios del siglo XX, mientras Mary Ann actuó en una Inglaterra victoriana donde las expectativas sociales a las mujeres eran más rígidas. Lo que diferencia a Mary Ann es la escala de sus crímenes y su capacidad para operar durante tanto tiempo sin ser detectada, en una época en la que la toxicología comenzaba a emerger como una herramienta clave en las investigaciones criminales.
Su habilidad para moverse de una comunidad a otra y su falta de escrúpulos al asesinar incluso a sus propios hijos destacan como aspectos especialmente fríos y calculadores. Mary Ann Cotton, aunque comparte similitudes con otras mujeres criminales, sobresale por ser una pionera en la historia de las asesinas en serie, actuando en un entorno que inicialmente no veía a las mujeres como posibles perpetradoras de crímenes tan sistemáticos y brutales. El caso de Mary Ann Cotton marcó un antes y un después en la historia criminal de Inglaterra y dejó un legado significativo en varios aspectos. Su detención y juicio llamaron la atención no solo por la magnitud de sus crímenes, sino también por el hecho de que fuera una mujer quien los hubiera cometido, algo que desafiaba las percepciones de género de la época. Uno de los impactos más inmediatos de su caso fue el avance en el uso de la toxicología forense. La detección del arsénico en las víctimas de Mary Ann fue clave para su condena y ayudó a establecer la importancia de las pruebas químicas en las investigaciones criminales. Esto sentó las bases para el desarrollo de técnicas científicas más avanzadas en el futuro. Además, su historia reveló la vulnerabilidad del sistema de seguros de vida, que en ese momento carecía de regulaciones estrictas. Tras sus crímenes, las compañías aseguradoras comenzaron a implementar controles más rigurosos para evitar fraudes y abusos similares. Culturalmente, Mary Ann Cotton se convirtió en una figura que fascinó y horrorizó al público. Su caso inspiró canciones populares de la época y se ha explorado en libros, programas de televisión y documentales. Sin embargo, su legado también plantea preguntas incómodas sobre cómo las mujeres, limitadas por las restricciones sociales y económicas, podían recurrir a extremos mortales en busca de poder o estabilidad. En última instancia, el caso de Mary Ann Cotton no solo es un reflejo de la mente de una asesina, sino también de las fallas estructurales de una sociedad que facilitó sus crímenes. Su historia sigue siendo un recordatorio de cómo el contexto social puede influir en la aparición de figuras criminales. Mary Ann Cotton, una mujer aparentemente ordinaria de la Inglaterra victoriana, dejó un legado oscuro que aún resuena en la historia criminal. Sus crímenes, motivados por la codicia y ejecutados con un veneno tan común como el arsénico, nos recuerdan que el mal no siempre viene en formas obvias. A través de su historia, hemos visto cómo la desesperación, las desigualdades de la época y una mente calculadora se unieron para crear una asesina que operó sin ser detectada durante años. Pero, ¿tú qué opinas de Mary Ann Cotton? ¿Fue una víctima de las circunstancias o una mente fría y calculadora desde el principio? Déjamelo abajo en comentarios. Y como te digo siempre, si eres muy introvertido, me puedes dejar el emote de, por ejemplo, el símbolo radioactivo. Si te gustó este caso, no te vayas. Te recomiendo el de la jabonera de Correggio, una mujer que decidió matar a sus amigas para convertirlas en pasteles y jabón. Y recuerda, mantente siempre vigilante.